Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y a continuación, estas son las noticias más relevantes de esta noche de martes 20 de octubre. Alcaldes de 5 municipios de Chalatenango, que lindan con Honduras, acudieron a la Asamblea Legislativa este martes para pedirles a los diputados que emitan un recomendable al gobierno para que retire a los militares destacados en los puntos fronterizos, quienes se encuentran en la zona desde que comenzó la pandemia de COVID-19. En su declaración, el alcalde de San Fernando, Carlos Álvarez, mencionó que la actividad económica, agricultura y médica se ha visto afectada por el paso restringido de parte de las autoridades. Ha habido una afectación principalmente en el tema económico. Más que todo en actividades agrícolas, porque prácticamente la población se dedica a este rubro de actividades en donde se ven afectadas, actividades agrícolas y también incluyendo la ganadería. Otro tema que está siendo afectado es que las personas no pueden recibir, los salvadoreños que residen de otro lado de la frontera, no pueden recibir atención médica. Y también se ha separado de alguna manera las familias. Entonces hay una restricción para poder cruzar la frontera. Antes de la pandemia, los pobladores vivíamos normalmente. Por su parte, el diputado del FMLN, Matías Erazo, aseguró que los jóvenes del municipio Arcatao, departamento de Chalatenango, han sufrido agresiones por parte del ejército, amenazándolos por su corte de cabello. Solo para citar algunos casos en el área de San Fernando. En Arcatao, concretamente un caserío que se llama Teocinte. La juventud ha sufrido también agresiones de parte del ejército, les han quitado incluso la camisa para revisarlo y les han obligado a que se corten el pelo, el cabello. Eso, digamos, y bajo la amenaza que si no se lo quitan, en la próxima, serán reprimidos. Esas son situaciones que no debemos permitir que pasen cuando ya realmente estamos en una situación agravada por la pandemia y agravado por una situación de esto, realmente es de comprender que no debe de seguir. Quiero decirles que hasta las actividades religiosas que se desarrollan, que muchos sacerdotes van a dar misa en Honduras o viceversa, que es una coordinación que tienen ellos, pastores también, nos dijeron cuando fuimos a San Fernando, expresaron su preocupación, que no les permiten tampoco realizar las actividades religiosas cuando normalmente, lo han sido, como ya, lo hemos dicho. En esta misma línea, la diputada del FMLN, Karina Sosa, mencionó que los militares están restringiendo el paso de los salvadoreños a los puntos fronterizos, así como el ingreso de compatriotas al territorio nacional. La parlamentaria reiteró que este tipo de situaciones están afectando la vida cotidiana de los residentes del lugar. Visitamos San Fernando y pudimos constatar que está militarizado ese paso fronterizo y que no dejan pasar a salvadoreños y mucho menos ingresar a su país, lo cual nos parece muy delicado. Y no solo muy delicado, sino que obviamente está generando una afectación en la vida normal de los habitantes de San Fernando que han tenido siempre. Incluso nos decían ellos, durante la guerra ese paso también tuvo una vida normal y ahora ha quedado prácticamente cerrado. Y es preocupante que llegamos, nos reunimos para escuchar sus inquietudes y en esa semana se redobla la militarización de ese punto fronterizo. Después de un par de horas de presentar la propuesta, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a la iniciativa y negó que en la zona limítrofe con Honduras exista un punto fronterizo y acotó a lo que los ediles se refieren que se trata de puntos ciegos. En su Twitter, el mandatario dijo: "Ahí no hay ningún puesto fronterizo, son los puntos ciegos. Aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas. Alcaldes, medios de comunicación y, por supuesto, van a donde quienes los protegen, a la Asamblea Legislativa. El que tenga ojos para ver, que vea. No entiendo cómo hay gente que aún los defiende y hasta irán a votar por ellos. Lo peor es que todos se denominan los más pensantes. Solo hay dos opciones. O tienen la mollera sumida o son parte del negocio de estas ratas". Ministro Merino Monroy, duplique la presencia militar en los puntos ciegos de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio. Es evidente que tratan pasar droga
o contrabando y que además cuenta con el apoyo de las autoridades locales. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno, llevó el informe de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comures, el cual discrepa dimensionalmente sobre la muerte que el gobierno informa que hay por COVID-19. Según el reporte de los alcaldes que comprende los decesos por la enfermedad de marzo a septiembre, hay una diferencia de 699 fallecidos más que los que informa el Ejecutivo. En la página web oficial de casos de COVID-19 se detalla que hasta ayer habían 929 personas fallecidas a causa del virus, pero según el reporte que enviaron 236 alcaldes de igual número de municipios de la Asamblea, el total de muertes por la enfermedad es de 1.628 con diagnóstico confirmado por COVID-19. Sobre este mismo tema, el diputado de Arena, Emilio Corea, afirmó que hay una duplicación de fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 entre marzo y septiembre por parte del gobierno. Además, una cantidad de personas con sospechas de la enfermedad y otros pacientes con neumonía atípica. En primer lugar, comentarle que en efecto Comures se hizo presente dando cumplimiento a lo que se le había establecido en segunda convocatoria. Comures presenta una información de 236 municipios de 262 que tiene el país. Esto equivale al 90.07% del total de localidades. Comures reporta 1.628 entierros con diagnóstico COVID, 3.268 entierros con diagnóstico de sospecha de COVID y 1.185 entierros con diagnóstico de neumonía típica en cementerios públicos y privados de los 236 municipios de los 262 que tiene el país, es decir, el 90%. ¿Qué nos viene a confirmar esto? Bueno, en total son 6.081 personas fallecidas, según datos de Comures, en 236 municipios, por confirmación de COVID, sospecha de COVID o neumonía típica. Esto nos viene a confirmar que el gobierno ha estado mintiendo, ha estado manipulando la información, ha estado tergiversando la información a su conveniencia y por eso es que están decretando 2 años obviamente de reserva de casos. Vale la pena señalar que este informe va de marzo a finales de septiembre. Obviamente la colita, lo que llevamos de octubre, no incluye todavía el informe, pero es preocupante realmente que el gobierno esté utilizando las cifras para tergiversar la información. Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos aseguró que Gana respalda las cifras que ha manifestado el gobierno. Sin embargo, el parlamentario dijo que podrían faltar datos, pero que los alcaldes no son los indicados para determinar el número de fallecidos. Lo que pueda suceder es que a personas que murieron por otra situación se les aplique protocolos de COVID por tener las precauciones necesarias. Nos quedamos con la cifra oficial nosotros, las que ha dado el ministro. Esto no descarta que puede haber más o menos, ¿verdad? Pero los alcaldes no son los idóneos, no tienen la capacidad como para determinar qué personas son las que mueren por COVID. El presidente de la Comisión Especial de la Asamblea, que investiga el acoso de periodistas y medios de comunicación por su línea editorial, Emilio Corea, informó que este martes conocieron el borrador del informe final, que incluye entre sus conclusiones que el Ejecutivo podría estar frente al cometimiento de 5 delitos, tras haber escuchado a periodistas de distintos medios de comunicación. El gobierno está acosando periodistas. Estamos a las puertas de posible cometimiento de al menos 5 delitos, entre esos discriminación laboral, actos arbitrarios, intervención a las telecomunicaciones, desobediencia a particulares, y se me escapa uno más, pero al menos 4 delitos. ¿Qué se contempla como comisión especial? Certificar a la Fiscalía General de la República, enviar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviar un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, enviar un informe a la Comisión de la OEA también, para que sepan qué es lo que está pasando en el país en materia periodística. La diputada del FMLN, Yancy Urbina, informó este martes que los salvadoreños que residen en el exterior podrán recibir a partir de mañana miércoles el ahorro de sus pensiones por el tiempo trabajado en el país y a las personas con enfermedades terminales. Decir de que la edad queda abierta, es decir, no está sujeto a una edad
para poder acceder a los fondos por una enfermedad terminal. La edad no es una condicionante, sino que queda abierto a la situación que se experimenta, sea que usted sea una persona joven pero tiene una enfermedad terminal, es decir, la disponibilidad de ambas reformas no está condicionada a la edad. En segundo lugar, hay una disposición que debe emitir el Banco Central de Reserva, que es todos los procedimientos para determinar. Ahora, ya al establecer la ley que tiene un estatus migratorio permanente en otro país, le determina que esa condición debe de demostrarla. Y por otro lado, la situación de experimentar una enfermedad terminal, ya la ley establece que podrá haber sido dictaminada, por ejemplo, por un médico particular o por un médico del sistema público, y que si es en el caso en ambos casos lo debe de validar y dar los tiempos. La diputada del FMLN, Rina Araujo, reveló que la Universidad Nacional de El Salvador brindó un informe en el que detalla que si se cometieron actos de tortura durante la pandemia por el Ejecutivo, además de violaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña. Fue bastante importante escucharlos. Han tenido un gran trabajo por primera vez desde hace mucho tiempo, después de los acuerdos de paz. Se escucha una palabra que para nosotros fue muy importante, la palabra tortura, porque hay dentro del informe que presenta la Universidad Nacional un registro de 4 personas con torturas dentro del periodo de la pandemia, y eso significa un retroceso muy grande, por supuesto. Eso quizás por decir uno de los hallazgos. Luego, la violación a derechos humanos por andar en la calle, por la libertad, por todo ese montón de circunstancias que ustedes ya como prensa conocen, en cuál fue la pérdida de derechos constitucionales. Han sido una serie de violaciones, más de 1.800 reportadas por ellos. ¿Quiénes son los violadores de derechos humanos en este caso? En este caso, por ejemplo, para el caso de tortura fue el ejército, ¿no? Y luego, en términos generales, el Estado en el tema contextual de cómo manejó la pandemia. ¿Y fueron torturadas estas personas porque andaban en la calle, violar la cuarentena? Así es, fue por violación de cuarentena, 4 de ellos representaron tortura y la mayoría de ellos pues fue sobre todo el maltrato, fue sobre todo la manera en que se les metió en los centros de contención. Algunos de ellos inclusive por el hecho de denuncia fueron castigados y se les prolongó la cuarentena, un sinfín de cosas. Otros que, por ejemplo, casos en el que gente que falleció debido al mal procedimiento de no entregarle los medicamentos que las personas ya tenían, por ejemplo, problemas de base, y no les permitieron llevar medicamento a los centros de contención. Entonces fue una jornada bastante importante en todo el contexto, diría yo, no solamente importante, sino que llama mucho la atención en el retroceso que estamos teniendo, ¿verdad?, en ese tema. ¿Estos elementos podrían dar la pauta para que ustedes como comisión pidieran la destitución de los funcionarios responsables de estas violaciones, llámese ministro de la Defensa, Policía, Salud? Mira, yo creo que elementos para que se evalúe. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró que una de sus iniciativas con respecto a la reforma de la Constitución es habilitar el referéndum para promover la revocatoria de mandato, es decir, que a través del voto popular pueden destituir a diputados o alcaldes, si así lo quiere el pueblo. Y hay que aguantarlos todo el periodo, hasta que vuelvan a haber elecciones. En estos mecanismos se puede revocar el mandato de un funcionario aunque no haya terminado su periodo. Esa es la naturaleza de la revocatoria de mandato, que un funcionario electo puede perder el cargo porque los electores le retiran la confianza en una consulta popular. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo este martes que una de sus propuestas en el estudio que se ha iniciado para reformar la Constitución de la República es que se establezca el tiempo que debe esperar un expresidente para buscar la reelección. Aclaró que esta propuesta es a título personal y que no se ha acordado por el momento con el equipo ad hoc que
que estudiará las propuestas de reformas constitucionales. Recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que un presidente debía esperar 10 años para la reelección. Expuso que si bien la Constitución de la República plantea la reelección, pero no de forma inmediata, no se tiene claridad de los plazos. Reiteró que la propuesta de reforma de la Carta Magna es iniciativa suya y no del presidente de la República. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que el gobierno busca reformar artículos que no pueden ser modificados. El alto dirigente del partido de izquierda aseguró que no permitirán la reelección presidencial en las nuevas reformas a la Constitución, debido a que sería atentar contra la democracia del país. Pero hay algo que sí yo creo que es importante. Eso que quieren establecer de reformar los artículos conocidos como pétreos, o sea, artículos que no pueden ser reformados, están totalmente equivocados si creen que el país y nosotros vamos a aceptar que en El Salvador haya reelección presidencial. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Reelección presidencial no va a haber, porque sería como prácticamente desmontar la esencia de la democracia y volver a instalar un Estado autoritario. Y nosotros sí creemos que es importante abrirse al debate y a las discusiones de manera seria, de manera responsable, hacer reformas como las que estamos haciendo del agua, que se convierte en un bien público y no privado, o como el tema de los cargos públicos ya sin privilegios. Llega un momento donde todo el Estado, el que quiera servir en distintas instituciones del Estado, tiene que hacerlo sin privilegios. Y eso implica también los conocidos como los fueros. Es decir, creo que ha llegado el momento de discutir que en el Estado, para asuntos de delitos comunes, no exista ningún tipo de protección más allá de que si es ministro, viceministro, si es diputado, si es magistrado. Creo que hemos llegado a ese momento. Esos temas nosotros estamos totalmente abiertos, pero no es intención de reformar asuntos esenciales de la Constitución. La ministra de Economía, María Luisa Ayem, inauguró este martes la segunda fase de la primera planta de paneles solares del país, instaladas en San Juan Opico, La Libertad. El proyecto consiste en la instalación de 3.000 módulos bifaciales sobre el suelo y su tecnología les permite captar la luz solar por ambos lados, produciendo cada uno 385 watts. Según Dino Alicio, presidente de Soundtrack, el proyecto producirá 1.9 gigavatios hora para abastecer de energía limpia a las empresas y el equivalente a 16.500 hogares anualmente. Por su parte, la ministra Ayem aseguró que la producción de energía contendrá un costo menor, que se traduce en un 12% de la matriz tradicional. El proyecto incluye un laboratorio en el que se compararán diferentes tecnologías para determinar la ganancia en producción de energía con los módulos fotovoltaicos bifaciales, comparado con el tipo de módulos fotovoltaicos de una cara. Agentes de la PNC desarticularon este martes una estructura criminal que se dedicaba a cometer secuestros en la zona occidente y para central del país. Los detenidos son Daniel Rodríguez, Wilber Flores, Alejandro Morales, Amílcar León Gutiérrez, Osmildo Aníbal Saldaña, Mauricio Amorán y 3 menores de edad, quienes también estaban involucrados. Las detenciones fueron ejecutadas mediante órdenes administrativas por los delitos de secuestro, violación, robo, agrupaciones ilícitas, por lo que en las próximas horas serán entregados a las autoridades correspondientes. La PNC capturó este martes a un miembro de una estructura criminal buscado por haber cometido delito de feminicidio. El sujeto, identificado como Aníbal Torres Cruz, ya estaba con una orden de captura, luego que se encontraran indicios de su participación en el asesinato de una mujer. La captura se llevó a cabo sobre el kilómetro 37 de la carretera litoral a la altura de la playa Conchalío, ubicado en el departamento de La Libertad. Torres Cruz será entregado a las autoridades correspondientes para iniciar un proceso judicial en su contra. Un menor de edad fue encontrado culpable de haber participado en el asesinato de Germán Ángel Flores, hecho sucedido el pasado 28 de enero de 2016.
De acuerdo con las autoridades, la víctima fue asesinada en el caserío Matasano del cantón Santa Cruz, zona rural del municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas. Según la fiscal Maricela Brand, de la Oficina Fiscal de Hilo Vasco, durante el desarrollo de la audiencia se presentaron ante el juez todos los elementos probatorios sobre la participación del menor en el homicidio, en el cual se encontró culpable. Además del menor, que fue sentenciado a 15 años de cárcel, también fueron condenados 3 personas que participaron en el hecho a 30 años de prisión cada uno. Al igual que los 3 adultos condenados con anterioridad, el menor fue procesado por el delito de homicidio agravado. Al parecer, el homicidio se debió a rencillas entre pandillas. 2 vehículos particulares chocaron este martes a la altura del cantón Palo Blanco, en el kilómetro 36,5 de la carretera que conduce de Santa Ana a San Salvador. Del hecho, 3 mujeres resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por socorristas de Comando de Salvamento, identificadas como Evelyn Ortiz, de 34 años de edad, Gloria Orellana, de 36, y Melda González, de 39. Las autoridades aún no han revelado responsabilidades en el siniestro. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro recibió este martes al consejero de Seguridad de Estados Unidos, Robert O'Brien, quien afirmó que confía en asistir a la nueva investidura del presidente Donald Trump, candidato a la reelección. En un acto celebrado en la sede de la Cancillería brasileña, el mandatario Jair Bolsonaro recibió este martes al consejero de Seguridad de Estados Unidos, Robert O'Brien, ante quien afirmó que confía en asistir a la nueva investidura del presidente Donald Trump, candidato a la reelección. Y dizer que cada vez más Brasil retoma esa amistad que nació en 1822, seguro. Espero, si esta es la voluntad de Dios, comparecer en el cargo del presidente reelecto de los Estados Unidos. No tengo que esconderlo, es del corazón. No interfiero, pero es desde el corazón y el respeto que tengo por el pueblo estadounidense, así como la consideración que Trump tuvo por nosotros. E pelo respeito que tem o povo americano e pelo trabalho e pela consideração que Donald Trump teve para conosco, é o que manifesto dessa forma. En un plano más político, el consejero de Seguridad destacó las coincidencias de Estados Unidos y Brasil en relación a la crisis en Venezuela. Subrayó además la necesidad de que ese país recupere la democracia y valoró los esfuerzos del gobierno brasileño en la ayuda a los migrantes que llegan desde esa nación. Europa, sumida en exponencial rebrote de coronavirus, se vio obligado a incrementar las restricciones para contener los contagios, siendo Irlanda y Gales los primeros en dictar un reconfinamiento, algo que todos quieren evitar debido a su impacto económico y social. Irlanda es el primer país de la Unión Europea en reconfinar a su población para enfrentar la pandemia de coronavirus. La medida, en vigor a partir de la medianoche del miércoles, tendrá una duración de 6 semanas. Incluso al llegar el invierno, hay esperanza y hay luz. Si nos esforzamos juntos durante las próximas 6 semanas, tendremos la oportunidad de celebrar la Navidad de una manera significativa. Cada Navidad es importante, pero este año lo es particularmente. Las escuelas seguirán abiertas, pero todos los comercios no esenciales cerrarán sus puertas y los bares y restaurantes solo podrán vender comida para llevar. Creo que es totalmente innecesario y desafortunado. Halloween es como nuestra Navidad, así que estamos cerrados durante los 10 días más ocupados de Halloween. Pero creo que también se pierde la Navidad porque la gente se volcará a comprar en línea. Si eres lo suficientemente fuerte, puedes sobrevivir, pero mucha gente con este segundo confinamiento realmente tendrá dificultades para salir adelante. En tanto, la provincia británica de Gales, con 3 millones de habitantes, se someterá a un confinamiento de 2 semanas a partir del viernes. No hay opciones fáciles frente a nosotros, ya que el virus se propaga rápidamente en todas partes de Gales. Sabemos que si no actuamos ahora, continuará acelerándose, y existe un riesgo muy real de que nuestro sistema de salud sea abrumado. Europa está sumida en un exponencial rebrote de coronavirus. Otros países del continente también han incrementado las restricciones, aunque sin llegar al confinamiento.
Desde el Imperial College de Londres se reveló el martes una primicia que plantea cuestiones éticas. Investigadores británicos prevén infectar a un grupo de voluntarios con el nuevo COVID-19 para hacerles un seguimiento de cerca y avanzar en la investigación del desarrollo de la vacuna. Investigadores del Imperial College de Londres intentan avanzar en los conocimientos sobre la COVID-19 con un método que plantea cuestiones éticas. Los científicos buscarían infectar a un grupo de voluntarios para hacerles un seguimiento de cerca y avanzar en el desarrollo de la vacuna, según la primicia revelada el martes por la institución. Este método ya ha sido utilizado para las pesquisas de otras enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera, pero será la primera vez que se plantea para la lucha contra la pandemia de nuevo coronavirus. La fase inicial del proyecto consiste en analizar la viabilidad de exponer a voluntarios sanos de 18 a 30 años y sin factores de riesgo para determinar qué cantidad de virus causa síntomas en una persona. Luego de ser infectados vía nasal, se estudiará el proceso de contagio, la respuesta inmune y la manera en que funcionan las vacunas en el cuerpo para luego hacer una observación de los tratamientos potenciales. La prioridad será la seguridad de los voluntarios, según los investigadores. Esta metodología permite trabajar con un número menor de pacientes que los ensayos clínicos de vacunas que involucran a miles de voluntarios, por lo que darían una idea clara de la efectividad de una vacuna. Una vez determinados los parámetros del modelo, fase que debería durar hasta mayo, se podrán realizar comparaciones entre vacunas. Sin embargo, este tipo de prueba plantea cuestiones morales. Deben diseñarse cuidadosamente para asegurar que quienes participan estén plenamente informados de los riesgos y que estos se reduzcan al mínimo. El Centro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford añadió que estas pruebas son éticas si los riesgos se presentan en su totalidad y si son razonables. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados presentaron este martes una histórica demanda contra el presidente de Internet, Google, por sus presuntas prácticas monopolistas de su buscador, en el que realizan el 80% de búsquedas en computadoras y el 90% de móviles. La administración Trump declara la guerra a Google, su Departamento de Justicia y 11 estados estadounidenses, todos dirigidos por republicanos, han presentado una histórica demanda contra el gigante de Internet por presuntas prácticas monopolísticas. Es el mayor bofetón del gobierno estadounidense a la compañía de Alphabet, que aglutina casi el 90% de las búsquedas globales en Internet en sus poco más de 2 décadas de historia. La justicia le reprocha haber realizado actuaciones ilegales para ocupar una situación de dominio en el mercado de los buscadores, habiendo dificultado o impedido el acceso de sus competidores a los principales canales de distribución. El gobierno cree que, gracias a los ingresos colosales de sus múltiples plataformas, Google paga a fabricantes y operadores de telefonía móvil para que su buscador venga instalado por defecto. Esta demanda podría dar paso a otras importantes acciones antimonopolio contra otros gigantes de la red que están siendo investigados, como Apple, Amazon o Facebook. La Juve arrancó su búsqueda del título de la Liga de Campeones 2020-2021 con una victoria 2-0 en su desplazamiento al terreno del Dinamo de Kiev este martes en la primera jornada del Grupo G, gracias a un doblete de Álvaro Morata. El atacante español firmó sus 2 tantos en el Estadio Olímpico de la capital ucraniana. En la segunda mitad, minuto 46 y 83, Morata asumió así el papel de protagonista, en ausencia de la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, de baja tras dar recientemente positivo a COVID-19. El doblete del jugador recién regresado del plantel blanquinegro fue suficiente para que la vieja señora firmara un buen arranque con 3 puntos dentro de una llave que completan el Barcelona y el Ferencváros. La Juve, que no logra el título de campeona de Europa desde 1996, lleva años obsesionado con esta competición, un gran reto de la nueva temporada tras haber ganado la Liga Italiana en las últimas 9 ediciones. Tony Lewis, el vocalista de la banda británica de rock The Outfield, falleció este día en horas de la mañana. Así se dio a conocer a través de un comunicado. Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente.
Era una alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes, escribió el equipo que trabajaba junto al intérprete. La banda de Outfield fue formada en 1984 y además de la voz de Lewis, estaba integrada por John Sprink como guitarrista, quien falleció en 2014 tras una larga lucha contra el cáncer a la edad de 60 años. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias y usted está informado.